Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, desde 1665 al 1808. Continuamos hablando de la Guerra de Sucesión. Europa en guerra. El conflicto sucesorio español no afectó únicamente a los españoles, es decir, la contienda civil se extrapoló desde su inicio afuera de nuestras fronteras. Son muchos los intereses que afloraron en las diferentes potencias europeas cuando a finales del XVII el monarca hispánico Carlos II era incapaz de continuar con la línea sucesoria en el trono. De este modo, en los años previos a la muerte del último de los Habsburgo, comenzó a fraguarse una lucha entre Francia y el Imperio Austriaco para colocar al heredero de Carlos II. La carrera por la sucesión no iba a ser fácil. Tanto Luis XIV de Francia como el emperador Leopoldo I contrajeron matrimonio con las hijas de Felipe IV, por lo que sus argumentos para reclamar el derecho al trono eran legítimos. Este hecho levantó una gran preocupación entre las otras dos potencias europeas, Inglaterra y los Países Bajos, porque, como era de imaginar, aquel que lograra heredar la monarquía hispánica formaría un gran imperio en Europa. Por tanto, descartaron cualquiera de las dos opciones anteriores para proponer como heredero a José Fernando de Baviera, hijo de Maximiliano II, nieto de Leopoldo I por parte de madre, bisnieto de Felipe IV y sobrino nieto de Carlos II. A su juicio se trataba del pretendiente que menos alteraría el status quo europeo. De este modo se convirtió en el sucesor por testamento de Carlos II. Sin embargo, el joven bávaro falleció prematuramente en 1699 a la edad de 7 años, significando un grave problema del que Europa creía estar ya librada debido a que tan solo un año antes las potencias europeas habían firmado el Tratado de la Haya a espaldas del rey español. Mediante este acuerdo, José Fernando de Baviera recibiría los reinos de España, los Países Bajos españoles y las Indias. Por su parte, como compensación a la renuncia a la corona, el gran Delfín, hijo de Luis XIV, obtendría el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y los presidios de Toscana y de Finale, además de Guipúzcoa. Y también, para compensar, el archiduque Carlos de Austria recibiría el milanesado. Al quedar sin validez este pacto y conocedores de la dificultad de poner en práctica un nuevo acuerdo, rápidamente volvieron a ponerse en contacto Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas para firmar en marzo de 1700 el Tratado de Londres, a pesar de la oposición del emperador Leopoldo I de Habsburgo, que reclamaba la totalidad de los territorios de la corona española. Así pues, el acuerdo dictaba que Carlos de Austria heredaría parte de la corona española. Francia se quedaría con Guipúzcoa y con casi todos los territorios españoles en Italia, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y los presidios de Toscana y de Finale como compensación por su renuncia al trono español. Y además recibiría la Lorena, siendo compensado el duque de Lorena con el milanesado. Sin embargo, Carlos II se opuso a la desmembración del Imperio español y terminó por nombrar heredero a todas sus posesiones del segundo nieto de Luis XIV, Felipe d'Anjou. De este modo, viendo que el Nuevo Testamento favorecía notablemente los intereses del monarca francés, este renunció a los acuerdos del Tratado de Londres. El rey Carlos II fallecía el 1 de noviembre de 1700 y Felipe d'Anjou aceptaba ser rey de España 15 días después, con la aprobación del resto de potencias, excepto por el Imperio Austriaco, para finalmente llegar a la península el 22 de enero de 1701. La aceptación del testamento de Carlos II por Luis XIV significaba romper con lo establecido en el Tratado de Londres. El monarca francés era consciente de que este hecho abría las puertas a un posible conflicto en Europa, más aún después de que se dieran una serie de situaciones que atentaban contra los intereses del resto de potencias europeas y contra la paz en el continente. La no renuncia a que Felipe V conservara el derecho al trono de la corona francesa, omitiendo uno de los puntos del testamento, la invasión de tropas francesas en los Países Bajos españoles, con el visto bueno de España. La firma de acuerdos económicos con su nieto que perjudicaban a Inglaterra y las Provincias Unidas, o el despliegue de la flota francesa en Cádiz y las islas del Caribe, motivaron al rey Guillermo III de Inglaterra, al emperador austriaco Leopoldo I y a los jefes de los Estados Generales de las Provincias Unidas a firmar el Tratado de la Haya, el 7 de septiembre de 1701. Dicho acuerdo dio lugar a la segunda gran alianza de carácter antiborbónico, formada por los 3 países firmantes y Prusia y la mayor parte de los estados alemanes. Su labor consistió en evitar por la vía pacífica intentos de acuerdos y nuevas fórmulas que satisficieran a ambos bandos, que se cumplieran los deseos de Luis XIV de dar unión a Francia y España bajo un único gobierno. Sin embargo, al año siguiente, la única solución posible fue la vida armada.
la vía armada, y en mayo de 1702 declaraban la guerra a Francia y a España. Hablemos del desarrollo de la guerra en Europa. Antes de que la declaración de guerra se hiciera de manera oficial, ya se libraron las primeras batallas entre tropas francesas y del emperador en el norte de Italia, debido a que el milanesado pertenecía a la corona española y que contaba con la alianza de varios de los príncipes italianos de la zona. De este modo comenzaba a ser evidente el choque de pretensiones entre Luis XIV y Leopoldo I, que durante los primeros años de contienda libraron por Europa diferentes batallas con el afán, por un lado, de conservar íntegros los territorios que habían dejado en herencia a Carlos II y, por otro, arrebatar esos ducados y principados pertenecientes al todavía Imperio Español. La primera parte de la guerra, antes de trasladarse a suelo peninsular, se libró en esos territorios y sus fronteras, destacando las batallas de Carpi, Chiari y Cremona, en el norte de Italia, en el intento del emperador de hacerse con el milanesado. Sin embargo, los progresos iniciales se transforman en derrotas gracias al francés duque de Vendôme, que lo rechazó hacia el norte. También Felipe V fue protagonista al participar en Nápoles calmando el reino de los dos Sicilias y después luchando de la mano de Vendôme. Por otro lado, en Flandes y a orillas del Rin, los electores de Colonia y Brunswick, aliados borbónicos, fueron derrotados por los aliados del emperador. Y en los Países Bajos españoles, las fuerzas aliadas, dirigidas por el general inglés Duque de Marlborough, saldaron con éxito diferentes batallas que sirvieron a los aliados para hacerse con el control de numerosas plazas de dicho territorio. El poderío militar, demostrado por parte de los aliados, alentó a que el Ducado de Saboya y Portugal se uniera a la Gran Alianza. Este hecho fue crucial para las aspiraciones de la Casa de Austria al trono y el 12 de septiembre de 1703, Leopoldo I renuncia a la corona española en su nombre y en el de su primogénito, nombrando de manera formal a su segundo hijo como Carlos III de España. También fue crucial para trasladar la guerra a la península, ya que ahora contaba con la ayuda marítima y terrestre de los lusos. Sea como fuere, la contienda en el exterior no se acabó. En agosto de 1704, los aliados liderados por el duque de Marlborough consiguieron la victoria en Baviera en la batalla de Blenheim. Este triunfo permitió al imperio austriaco fijar las fronteras con Francia y defender su capital, Viena, y por contra, para Luis XIV, supuso limitar sus aspiraciones imperialistas en Europa. Por si fuera poco, los 2 años posteriores continuaron generando reveses a los intereses franco-españoles. Primero el ejército francés, que fue derrotado en los Países Bajos por Marlborough, otra vez significando la pérdida de casi todo ese territorio. A lo que le siguió la del milanesado y el reino de Nápoles gracias al triunfo del príncipe Eugenio de Saboya. Este desastre desanimó hasta tal punto a Luis XIV que se planteó firmar la paz. Sin embargo, su nieto estaba decidido en continuar la guerra y consiguió, en abril de 1707, una importante victoria en Almansa. Esto reconfortó la moral del monarca francés, que optó por contraatacar al año siguiente en los Países Bajos, recuperando momentáneamente las plazas de Gante y Brujas, que sin embargo fueron nuevamente arrebatadas por las tropas del duque de Marlborough y Eugenio de Saboya, en julio, en la batalla de Oudenarde. El panorama en Europa para Luis XIV se había convertido en una pesadilla. Los esfuerzos militares y las derrotas agotaron su economía, por lo que no le quedó más remedio que intentar buscar una paz con la Gran Alianza. Un año después, entre junio y septiembre de 1709, el ejército aliado tomó la ciudad de Tournai, en Flandes, y días después, la plaza de Mons, en la batalla de Malplaquet, una de las más sangrientas de la guerra. De este modo, la guerra en Europa estaba más sentenciada a favor de los aliados y a Luis XIV no le quedaba más remedio que buscar una paz en la que no saliera gravemente damnificado. Así pues, se reunieron en La Haya representantes de ambos bandos, el marqués de Torcy, por parte de Luis XIV, y el príncipe Eugenio de Saboya y el conde de Cinderford, por parte del emperador, para redactar un acuerdo de 42 puntos que se conoce como los preliminares de La Haya, en el que, como era de esperar, los aliados fueron estrictos en sus exigencias. Felipe V obligado a abandonar el trono a favor del archiduque Carlos y en caso de negación, Luis XIV se sumaría a los aliados para forzar a que renuncie.
Obviamente el monarca francés rechazó los términos y como ni Felipe V iba a abdicar ni Luis XIV quería desposeerle del reino, este último optó por retirar las tropas de la península y defender sus fronteras para llegar a una paz cuanto antes. Esa nueva oportunidad llegó en enero de 1710, cuando se volvieron a reunir ambos bandos a espaldas de Felipe V, en las que se conocen como las conversaciones de Gertruydenberg. Sin embargo, el monarca francés volvió a declinar las peticiones de la Gran Alianza, que no cedieron en sus pretensiones. Hasta mediados del año 1710 daba la sensación de que los aliados iban a ganar la guerra en Europa y en la península. Luis XIV llevaba años sumergido en una crisis económica y financiera que le impedía contragolpear a sus enemigos y tenía escasos recursos para defender sus fronteras. Por otra parte, los aliados habían hecho retroceder a Felipe V en territorio español y conseguido que el papado reconociera a Carlos III como rey de España. Podría pensarse por aquella que las potencias integrantes de la Gran Alianza se repartirían la corona española a su antojo y que además mermarían el poder de Francia en Europa. Sin embargo, la guerra dio un giro inesperado. Hablemos hacia la paz final. Felipe V, en la recta final del año 1710, logró sobreponerse al desastre militar de principio de año en suelo peninsular, infligiendo varias derrotas al ejército austracista en Brihuega y Villaviciosa. Este hecho provocó un giro en el nuevo gobierno del Parlamento británico encabezado por Bolingbroke y Robert Harley, que comenzó a buscar una salida a la paz con una debilitada Francia. Además, una segunda circunstancia terminó por desembocar la marcha de la guerra. La muerte del emperador José I, el 17 de abril de 1711, significaba que la corona imperial caía en manos de Carlos III, futuro Carlos VI. Si en Europa ya era temida la unión de las coronas francesa y española bajo el rey Felipe, más lo era en esos momentos la formación de un nuevo imperio como el de Carlos V 2 siglos atrás. El nuevo emperador Carlos VI se negó a renunciar al trono español porque según él su derecho de soberanía se debía a la divina providencia y por tanto se negó a buscar un acuerdo de paz con Francia y Gran Bretaña. Estas dos potencias, después de las fallidas negociaciones de La Haya, se reunieron de nuevo a espaldas de los aliados para firmar los artículos preliminares de Londres del 8 de octubre de 1711. Felipe V no intervino en ninguno. Luis XIV le mantenía informado por medio del embajador Bonnac. Así pues, lo estipulado en estos acuerdos, Gran Bretaña reconociera a Felipe V como rey de España, pero a cambio de una larga lista de concesiones por parte de Luis XIV. Este se comprometía a reconocer la sucesión protestante a la reina Ana de Inglaterra, a devolver las fortificaciones de Dunkerque, a aceptar en nombre de Felipe V la ocupación inglesa de Gibraltar y Menorca, además de mediar para que se concediera un asiento de negros en las colonias españolas a una compañía inglesa. Conceder a las potencias de la Gran Alianza ventajas económicas para paliar los gastos de la guerra y políticas como tratado de comercio, barrera para las Provincias Unidas y para el Imperio, y por último, el monarca francés se comprometía a que la corona francesa y española no se unirían bajo una sola persona, debido principalmente a la muerte de su hijo del Gran Delfín, ya que Felipe V quedaba solo por detrás de su hermano mayor en la línea sucesoria a la corona francesa. Estas negociaciones secretas, preludio de los tratados de Utrecht, sentaron como una grave falta de respeto para España y el conjunto de potencias aliadas. Felipe V, informado por medio del embajador Bonnac, otorgó plenos poderes a su abuelo. Sin embargo, acabó sintiéndose engañado ya que Luis XIV modificó algunas cláusulas, como por ejemplo el aumento de la duración del asiento de negros de 10 a 30 años o la cesión de terrenos en las orillas del Río de la Plata. Por otro lado, las Provincias Unidas y el Imperio también mostraron su decepción, cada una a su manera. Los holandeses invitaron al resto de contendientes a continuar las conversaciones para poner punto y final al conflicto y, por el contrario, los austriacos se negaron a hablar de paz. Sea como fuere, la guerra estaba próxima a su fin y el resultado fue muy dispar para cada uno de los contendientes. Los tratados de Utrecht colocarán a cada potencia en su lugar en función de la inteligencia con la que jugaron sus cartas durante el conflicto. Hablemos de España en guerra, el desarrollo de la guerra en la península. Mientras tanto, dentro de nuestras fronteras, lo que comenzó siendo una guerra internacional se tornó en 1705 en una guerra civil, de la cual pocas batallas se pueden destacar en un conflicto que se caracterizó más bien por ser una guerra de desgaste mediante sitios interminables y de desprestigio político entre uno y otro bando, sin olvidar que la guerra estuvo condicionada por el factor internacional desde el primer momento hasta el último.
Sea como fuere, desde el acceso al trono de Felipe V, casi 5 años atrás, ninguno de sus súbditos había rebelado contra él y además había conseguido repeler con éxito el intento de los aliados de establecer en Cádiz una base naval para las tropas de Inglaterra y Holanda. Sin embargo, el comportamiento despótico del monarca, así como la actitud arrogante y represiva del virrey Velasco y la falta de respeto hacia las instituciones en los territorios de la Corona de Aragón, entre los años 1702 y el 5, el modelo de Estado pactista de estos territorios sublevados chocaba mucho con el carácter centralista de la administración borbónica que intentaba establecer Felipe V. Además de la presencia aliada en varios puertos mediterráneos, provocaron que en verano de 1705 algunos de estos territorios se levantaran contra el rey Borbón y reconocieran al pretendiente austriaco. El desarrollo de la guerra civil sufrió vaivenes a lo largo de los 10 años que duró. Si bien comenzó favorable a los intereses del pretendiente austriaco, en 1706 Felipe V abandona Madrid. Al año siguiente la batalla de Almansa, en la que salieron victoriosas las tropas borbónicas que propiciaron el derrumbe de los reinos de Aragón y Valencia, que se completó en 1708 y que se tradujo en el fin del foralismo. En 1710, y ante la inminente llegada de Felipe V a Cataluña, el ejército aliado contragolpeó venciendo en Almenara y haciendo retroceder a los borbónicos hasta el punto de volver a perder Madrid. Sin embargo, se sobrepusieron al golpe y consiguieron las victorias de Brihuega y Villaviciosa de Tajuña, que decidieron la guerra en España a favor del rey Borbón, debido también al abandono que sufrió Cataluña por parte del emperador. Finalmente, Barcelona cayó en 1714 y Palma de Mallorca en julio de 1715. Hablemos de Felipe V como una nueva era para la monarquía hispánica, el nuevo marco político europeo y los tratados de la Paz de Utrecht. Los tratados de Utrecht se convierten en claros continuadores de un espíritu ya vigente en los tratados de Westfalia, en los que surge el concepto de Estado, de soberanía nacional, tratando de apartar para siempre el concepto de feudo. Este nuevo orden y equilibrio, si bien tutelado ya por Inglaterra, tuvo magníficas manifestaciones en búsqueda de una embrionaria y utópica sociedad de naciones europeas. Después de Utrecht, la Europa de los estados modernos se consolida y un ejemplo con la aparición del rey de Prusia, el elector de Brandenburgo y del rey de Sicilia, más tarde de Cerdeña, el duque de Saboya. Sea como fuere, con el fin de que la guerra cada vez más cerca, gracias a las posturas de entendimiento entre Francia y Gran Bretaña, éstas abrieron una serie de reuniones a finales de enero de 1712 en la ciudad holandesa de Utrecht, a orillas del Rin. La muerte en febrero del primer nieto de Luis XIV y del heredero de este al mes siguiente dejaba a Felipe V como sucesor de su abuelo. Sin embargo, siguiendo las directrices estipuladas en los acuerdos preliminares de Londres, Felipe renunció a la corona francesa, siendo reconocido por la reina de Inglaterra como rey de España y de las Indias. El entendimiento surgió entre franceses y británicos que hizo posible que firmaran un amnisticio el 17 de julio de 1712. Portugal lo firmó en noviembre de ese año y finalmente la paz fue sellada el 11 de abril de 1713, al sumarse Prusia, Saboya y las Provincias Unidas. Esta última no lo hizo hasta firmar un nuevo tratado de barreras. Por su parte, España no fue aceptada hasta el 13 de julio. Como era de esperar, el imperio no se sumó a los acuerdos de Utrecht y por tanto no aceptó dicha tregua y los conflictos bélicos continuaron en la primavera de 1713. Carlos VI no se rindió hasta que ya escaso de dinero y con un ejército exhausto se vio derrotado por Francia en Landau y Friburgo. Entonces es cuando mandó negociar la paz en marzo del año siguiente en la ciudad alemana de Rastatt y 6 meses después en la Suiza de Baden para cerrar algunos acuerdos que habían quedado abiertos. Así pues, tras más de una década de enfrentamientos en los que estaba en juego la hegemonía de Europa, las potencias antagonistas del conflicto llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra, en lo que hoy conocemos como la Paz de Utrecht. Las largas negociaciones entre las diferentes partes depararon 23 tratados firmados entre enero de 1713 y febrero de 1715, incluyendo Rastatt en marzo de 1714 y Baden en septiembre también de ese año. En primer lugar, el caso español. Felipe V firmó en diferentes tratados el fin a 200 años de liderazgo en Europa. A cambio de mantener la corona española, desmembró el imperio hispánico en beneficio de las potencias que emergían en el nuevo orden europeo y perdió el monopolio del comercio con las Indias. Gran Bretaña, a cambio de reconocer a Felipe V, salió beneficiada con Gibraltar y Menorca, la concesión del asiento de negros a la Sussex Company, 144.000 esclavos a 30 años, el navío
de permiso anual para transporte de mercancías y bienes libres de aranceles. España cedió a las Provincias Unidas la Barrera Flanca, fortalezas en el norte de los Países Bajos españoles que el imperio ayudó a financiar, y fijó la frontera peninsular y americana con Portugal, y además le cedió Sacramento. Por otro lado, el emperador Carlos VI, a cambio de renunciar a la corona española, mantuvo los Países Bajos con Tournai, Menin, Ypres y Furnes, y se hizo con el reino de Nápoles, el milanesado Cerdeña, cambiada por Sicilia en 1718, además de los presidios de Toscana. Sin embargo, el emperador, con intereses de quedarse también Cataluña, no dejó de considerarse rey de España y mantuvo el título. Al igual que Felipe V, tampoco renunció a las posesiones italianas. El monarca español y Carlos VI no reconocieron lo establecido en los Tratados de Utrecht hasta 1725, año en el que ambas partes firman el Tratado de Viena. En segundo lugar, Luis XIV también se vio en las obligaciones de firmar acuerdos con aquellos estados a los que se había enfrentado durante la guerra. Gran Bretaña, las Provincias Unidas, Portugal, el duque de Saboya, el rey de Prusia, pero no con el emperador, que recordamos que se negó al acuerdo. De este modo, Francia cedió a Gran Bretaña Saint Kitts, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la bahía de Hudson. Reconoció el orden de sucesión al trono británico, se demolieron las fortificaciones de Dunkerque, firmó con la reina Ana un tratado de comercio recíproco, en el que se restablecieron las tarifas aduaneras, y además, Luis XIV renunció al monopolio de asientos de negros a favor de los británicos. Por otro lado, en nombre de su nieto, cedió los Países Bajos españoles a las Provincias Unidas para que se los entregara al emperador a cambio de Flandes y Artois, y también le prometió a Víctor Amadeo de Saboya la isla de Sicilia, con el título de rey, así como el derecho a la sucesión al trono español si se extinguía la rama borbónica. Además, le devolvía a este el condado de Niza y Saboya y permutaba el Valle del Po por el Barcelonete. Por último, el monarca francés reconoció a Federico Guillermo I como rey de Prusia y de 2 territorios en Suiza. A su vez, este renunciaba a los derechos sobre el Principado de Orange como heredero de Guillermo III y a cambio recibiría Gueldres. Finalmente, Francia y el imperio cerraron la Paz de Baden en septiembre de 1714. Francia recuperaba Alsacia y Estrasburgo. Los electores de Colonia y Baviera, aliados de Luis XIV, recuperaban sus posesiones y a cambio este evacuaba Lorena y entregaba las plazas de la orilla derecha del Rin al emperador Breisenhard, Halle y Friburgo. Sin embargo, Maximiliano Manuel de Baviera no obtuvo Cerdeña, que se le había asignado en Utrecht. Del nuevo orden europeo podemos afirmar que la gran beneficiada fue Gran Bretaña. No solo obtuvo ganancias territoriales, sino que también consiguió importantes ventajas comerciales, arrebatándole a España el monopolio comercial con las Indias. Además, se aseguró la sucesión protestante en el trono. Los británicos consiguieron aquello que pretendían al inicio de la guerra: dotar a Europa de un equilibrio de poder que hasta la fecha no existía por la supremacía política de Francia y el Imperio. De este modo surgieron 2 nuevos reyes: Federico Guillermo I, en Prusia, y Víctor Amadeo I de Saboya, en Sicilia, y Portugal y las Provincias Unidas fortalecieron sus fronteras y su territorio. Por su parte, el emperador, pese a no conseguir el objetivo de sentarse en el trono español, obtuvo importantes concesiones territoriales que bien sirvieron de consuelo a sus intereses. El caso francés es difícil de catalogar. Luis XIV, antes de dar comienzo al conflicto, mantenía la supremacía política europea, pero 15 años después había sumergido a su reino en una crisis financiera y su ahora máximo competidor, Gran Bretaña, le había ganado la guerra hasta el punto de que fue el monarca francés el primero que trató de llegar a un acuerdo de paz. Suele pensarse que Francia se rindió y que por tanto perdió la guerra a favor de las potencias aliadas. Sin embargo, pese a dejar de ser la potencia dominante en Europa, Luis XIV consiguió su objetivo, a costa de dejar el Estado en bancarrota, de colocar a Felipe como rey de España y de las Indias y que no vio alteradas sus fronteras, obtuvo Estrasburgo y además consolidó su posición en el Mediterráneo. ¿Y la monarquía hispánica? En el global de la situación fue la clara derrotada en el conflicto, además de ver cómo a su pesar el resto de estados europeos se repartían todos sus territorios extrapeninsulares y sufrió una larga guerra civil que desgastó la economía. El declive de la monarquía comenzó en Westfalia, en 1648, fecha que marca el fin de la euforia imperial española, pero la consolidación de este proceso de decadencia ocurre tras Utrecht, cuando se produce la desmembración definitiva de las posesiones españolas. Sin embargo, puede considerarse una victoria al conseguir sentar a una nueva dinastía en el trono, porque bien podía haber ocurrido que el desenlace de la guerra hubiera provocado la absorción del reino por Francia o por el imperio.
Sea como fuere, la realidad de España es que pasó a un segundo plano en el panorama europeo y que pasarían años hasta empezar a recuperarse de los efectos de la Guerra de Sucesión. Por lo pronto empezó a aplicar un nuevo modelo de Estado de carácter centralista y absolutista, basado en el modelo francés que trataremos en próximos capítulos.